y en esta oportunidad quiero seguir conversando en referencia a las bases legales de la defensa salarial, y en esta oportunidad aprovecho a leer una comunicación que hace explícita el procedimiento, así como su normativa, y que es reflejo de la evidencia de las violaciones que no se están ejecutando en CBG Gausilum como en las empresas básicas, y este derivado o lógica que habla del procedimiento del cálculo de la base salarial mixta o integral es igual al que se debe reflejar en todo el sistema de cálculo salarial de Venezuela. En este sentido, paso a leerles la comunicación que se me hace llegar para que ustedes entiendan, porque es bastante clara, el alegato que se establece. Creada en la ciudad de Guayana el 20 de septiembre del presente año 2021. Va dirigida al ciudadano Dr. José Gregorio Villarroel, vicepresidente de Asuntos para el Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores de CBG, Corporación Venezolana de Guayana, su despacho. Estimado Dr. Villarroel, nosotros los trabajos firmantes, representantes de las asociaciones presentes en la preparación de argumentación legal razonada y lógica sobre nuestro derecho de revisión y cálculo sobre las bases para la fijación actualizada de pensión a los jubilados, pensionados y sobrevivientes, e igualmente para la fórmula correcta de homologación de CBG y sus empresas tuteladas, presentamos ante usted los criterios considerados y las fórmulas que conllevan a los principios, derechos y axiomas que derivan de opiniones jurídicas y alegatos extraídos o deducidos de fallos judiciales decididos en las salas del Tribunal Supremo de Justicia, donde se dirime la materia laboral venezolana. Primer punto, bases de fijación para la pensión y su homologación. Será la suma de la porción fija del salario, llamado también salario normal, más la suma de otros ingresos de remuneración de naturaleza salarial recibidos de forma habitual, regular y permanente o en forma reiterada o segura, que será denominada como salario variable. El salario normal o porción fija del salario más la porción variable, llamado también salario variable, conforman el llamado salario mixto, también denominado como salario integral, e igualmente a los efectos del cálculo de la homologación se debe establecer en su nivel superior y o último grado de su escalafón contemplado en la tabla salarial vigente. Ahora bien, en relación al salario normal, la Ley Orgánica del Trabajo dispone que a los fines de esta ley se entiende por salario normal la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de sus servicios. El salario variable comprende los bonos, primas, regalías, dádivas, comisiones, días de descanso o vacaciones no oficiales recibidas por el trabajador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo. Como conclusión, podemos decir que la base de fijación y actualización de la pensión del jubilado, pensionado y sobreviviente es el salario mixto del homólogo. Salario mixto igual a salario normal más salario variable. Salario mixto es igual a salario integral. Y el axioma que se deduce es que todo tipo de ingreso percibido por el trabajador es simple y llanamente salario. Segundo, bases constitucionales, legales y jurisprudenciales de la homologación. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 80. Derechos de los ancianos y obligaciones del Estado. Artículo 86. Derecho a la seguridad social. Artículo 88, derecho del trabajo e igualdad. Artículo 89, protección del trabajo. Artículo 89.1, intangibilidad y progresividad de los derechos. 89.2, irrenunciabilidad de los derechos.
89.3, interpretación más favorable. 89.4, nulidad de actos inconstitucionales. No. 89.5, prohibición de la discriminación. 96, derechos a las negociaciones colectivas. 147, régimen de jubilación y pensión. Ley del Estatuto sobre el régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios empleados de la Administración Pública Nacional de los estados y los municipios. Artículo número 13, revisión periódica de la jubilación. 14, pensión en caso de invalidez. Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios de los estados y los municipios de la Administración Pública Nacional. Artículo número 1. La jubilación constituye un derecho vitalicio. Artículo número 16. Revisión permanente. El monto de las jubilaciones podrá ser revisado en los casos en que se produzcan modificaciones en el régimen de remuneraciones de los funcionarios o empleados sujetos a la ley del estatuto. La revisión del monto de la jubilación procede en cada caso respecto del sueldo correspondiente al cargo que ejercía el funcionario o empleado para el momento de ser jubilado. Los ajustes que resulten de esta revisión se publicarán en el órgano oficial respectivo. Subrayado nuestro. Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Artículo número 431, derechos de las negociaciones colectivas. Artículo número 432, efectos de las negociaciones colectivas. Sentencia número 01243, Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, a los 27 días del mes de noviembre del año 2018. Del artículo ut supra transcrito se desprende que ninguna norma puede desmejorar el régimen que los trabajadores venían disfrutando y menos aún los jubilados, como es el caso que nos ocupa, pues una modificación que desmejore la situación prevista con anterioridad en contratación colectiva o en resoluciones internas del órgano electoral violentaría la progresividad, intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales. Sentencia número 3. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los 25 de enero de 2005. Caso L.R.D. y otros, señaló que mantenga la misma o una mayor calidad de vida de la que tenía, producto de los ingresos que ahora provienen de la pensión de jubilación, con la finalidad de asegurar una vejez consona con los principios de dignidad que recoge el texto fundamental en su artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Subrayado nuestro. Sentencia número 1392, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Caracas a los 21 de octubre de 2014. Al garantizársele los ingresos que le permitan sufragar sus gastos durante la vejez, luego de haber satisfecho el deber constitucional de trabajar y cuando el beneficiario de esos servicios ha sido el Estado, debe honrar con el derecho a los jubilados a la jubilación a los funcionarios que hayan cumplido con los requisitos de edad y años de servicio público prestados establecidos en la ley. Subrayado nuestro. 3. Otros elementos a considerar como justificación a la homologación. El ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo emitió un memorándum signado bajo el número 2792 con letra de fecha 11 de octubre de 2018 referido a los lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. A pesar de la buena voluntad del referido instrumento y sustentando sus decisiones en la falta de recursos económicos, muchos administradores de los beneficios laborales de CBG y sus empresas tuteladas
procedieron a la revisión y suspensión de varios beneficios socioeconómicos y a la disminución progresiva de los montos de las pensiones, que condujo a la situación actual donde lo percibido por nuestros agremiados no les permite atender a su familia ni los gastos de alimentación, medicinas, entre otros. Es un hecho comunicacional que en CDG y las empresas tuteladas están aplicando un nuevo régimen de remuneración a las jornadas ordinarias de trabajo, que comprenden salarios más bonos, dádivas, incentivos y otros montos sin denominación, con pagos mensuales anclados al valor del mercado de la moneda dólar americano, convertibles en bolívares al momento de sufragarlo a través de los estados de cuentas bancarios individuales. Se muestra o evidencia un total divorcio entre lo percibido por el trabajador pasivo y lo devengado en base a todas las ganancias del homólogo activo. No se aplican las fórmulas de cálculo para el pago de pensiones y la correcta homologación. El patrono incumple en revisar de manera automática el monto de las pensiones cada vez que ocurra un aumento, como lo instruye la norma estatuida. Los administradores de beneficios laborables de CDG y sus empresas tuteladas, ante el vacío jurídico que nos encontramos los jubilados, pensionados y sobrevivientes de las empresas e industrias donde el Estado venezolano tiene mayoría accionaria, aplica el principio de la analogía en lo previsto en la ley del estatuto sobre el régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios o empleados de la Administración Pública Nacional, de los estados y los municipios, y por lo tanto alegan que es materia reservada, fuera de su competencia, y no le permiten otorgarnos directamente nuestras pensiones dignas, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes en materia laboral, las convenciones colectivas y las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales con decisiones favorables al trabajador pasivo. Es oportuno aclarar que la CBG y sus empresas tuteladas no tienen sujeción a un plan de carrera de la administrativa, como lo establece la ley del Estatuto de la Función Pública. Fuimos creados bajo la figura legal de sociedades mercantiles con vida propia, constituida de conformidad con las disposiciones establecidas por el Código de Comercio. Nuestras acciones laborales son de planificación, supervisión, tanto en el área administrativa como en el área productiva o de campo, implementando estrategia para el incentivo del logro de los objetivos fijados en el denominado proyecto de las empresas básicas de Guayana, alternativa no petrolera de Venezuela, pero determinante en el aporte al Producto Interno Bruto de la nación. Las relaciones que tenemos en materia laboral deben ventilarse en estricto acatamiento a las normativas laborales vigentes en la Ley Orgánica del Trabajo, las convenciones colectivas, acuerdos y pactos suscritos entre las partes, llámese trabajadores y trabajadores, representados por los sindicatos y o asociaciones y el patrono. Es necesaria nuestra propia ley del estatuto sobre el régimen especial de jubilaciones, pensiones y sobrevivientes de la CDG y las empresas básicas de Guayana. Otros elementos determinantes que nos separan o diferencian de las labores de un trabajador de CDG y sus empresas tuteladas con un funcionario público en gestión de gobierno son: A, las críticas condiciones ambientales; B, los riesgos laborales existentes; C, los horarios y guardia de jornadas que estuvimos sometidos; y D, el tipo de actividad industrial que se realiza, que ha conllevado con cifras récord en el ramo industrial a un alto porcentaje de jubilados y pensionados con patología crónica importante, que comprometen la vida del trabajador y lo someten a convivir con enfermedades ocupacionales permanentes como consecuencia de actividades acumuladas en el tiempo.
Petitorio. Atendiendo los razonamientos expresados, el bloque de asociaciones de jubilados, pensionados y sobrevivientes solicita a nombre de todos y sus agremiados la fijación actualizada de pensión a los jubilados, pensionados y sobrevivientes, e igualmente la aplicación de la fórmula correcta de homologación que conduzca a un aumento en los montos actuales de nuestras pensiones a todos los beneficiarios de las nóminas pasivas de CBG y sus empresas tuteladas, anexo, cuadro de simplificación de reclamo a CBG y empresas tuteladas. Dios ilumine a nuestros gobernantes. Lucha, tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Eduardo Juan Conture. Los firmantes del bloque de asociaciones de jubilados, pensionados y sobrevivientes de la CBG y sus empresas tuteladas. Aquí vemos cómo se han unido absolutamente todas las organizaciones para hacer exigible la petición del ajuste del salario de acuerdo a lo que se establece por normativa. Bueno, podemos considerar la comunicación como una importante argumentación para el sector de los jubilados, pensionados y sobrevivientes del país, Venezuela. Eso porque realmente es lo que expresa la fórmula de cálculo y la significación para lo que es el desarrollo profesional, laboral y la significación de lo que tiene la empresa a nivel de lo que es el Producto Interno Bruto, donde se genera la riqueza para el país, pero que está contemplado también en las leyes que ese presupuesto que se genera de acuerdo a lo que se produce va distribuido a los diferentes sectores de la nación. Por ejemplo, el sector de educación, que es estratégicamente uno de los más importantes para el desarrollo de la sociedad, tiene aproximadamente un 30% y así sucesivamente. Y esto tiene una compensación con lo adquirido por la parte fiscal, pero sabemos que lamentablemente la administración de los recursos de Venezuela no se están ejecutando como se establece en la ley, pero sin embargo nosotros dejamos la industria del chisme y nos acatamos científicamente a un orden acogido por una realidad que es mandante. La realidad objeto de estudio es que toda la gente que produce, que ordena, que establece y evoluciona en una sociedad es la que tiene el derecho de adquirir de acuerdo a su trabajo y de acuerdo a todo lo que su esfuerzo le compensa a una nación. Y eso es lo que debe velar, o por lo menos científicamente y objetivamente nosotros estamos luchando para que sea reconocido de esta manera. Estos indicaron a través de otras fuentes que el sector petrolero, financiero y el gobierno no tienen liquidez, tienen una deficiencia de ingresos que disminuye los salarios de los trabajadores, especialmente los activos, pensionados y jubilados. Pero nosotros también sabemos que la mala administración y la no prioridad de los trabajadores en el ejercicio de la administración de un gobierno que no está legitimado o es ilegalmente instaurado como gobierno porque no se legitima. Entonces, esto es en sí el problema. De manera que la administración tiene una representación, que son los funcionarios, cuyos funcionarios obedecen a una ley de elecciones, de representación popular. O sea, nosotros elegimos a nuestros representantes que van a gobernar nuestra producción. Eso dice la ley. Pero ¿qué es lo que hacen? Eliminan la elección, violan sus procesos, se anclan como gobernantes, se dicen ser
insustituibles, de manera que ellos hacen con lo que quieren con todos los trabajadores y piensan que oprimiéndoles y quitándoles la forma de vivir en su calidad de vida, pueden someterlo en cuanto a el dominio, a sus propósitos que son ilegítimos. Esa es la verdadera situación, especialmente en las empresas básicas. Todo lo que es la producción no se comercializa, o la forma de comercializarla es irregular, es corrupta. Aparte de lo que se roban, aparte eh, de las ventas ilegales, aparte de todo, toda la irregularidad que existe. O sea, no hay una administración de salario porque no hay una administración de la producción. Y esa producción no es de la empresa, sino del sistema corrupto que impera en las empresas básicas. Esa es la verdad. Entonces, el llamado especialmente es, y seguimos haciendo nosotros desde la base científica, fuera de la industria del chisme, porque no nos contaminamos en ese escenario, de que las leyes, lo que nosotros construimos como objeto, debe imperar. Y sobre esa base, que es lo único que nosotros sabemos hacer, porque nos instruimos para eso, es que nosotros estamos luchando, abogando, dando nuestro pequeño esfuerzo para divulgarlo, para estudiarlo y para armonizarnos pues con este bien que protagoniza nuestra gente, que está buscando la manera de que se reconozca lo que es de nosotros. ¿Qué es de nosotros? El salario. ¿Qué es de nosotros? Que trabajamos toda una vida. ¿Qué es de nosotros? Que enfermamos por el trabajo. ¿Qué es de nosotros? Que el patrono debe compensar salario más compensar, aliviar la enfermedad. ¿Qué es del gobierno? Que tiene que administrar la producción y la forma de vida para que surja la posibilidad de que nosotros tengamos todos los accesos, acceso a la alimentación, al transporte, a la salud, a la vivienda, a buenos servicios, a la seguridad, a la tranquilidad, a la paz, al derecho administrativo, al derecho a la propiedad. Pero sabemos que eso no se da porque ese es el sistema que ellos instauran para desestabilizar. Entonces, en este momento, el sistema político define qué es la política, quien toma las decisiones en el gobierno, qué es el gobierno, los funcionarios que fueron elegidos democráticamente por el pueblo para administrar nuestros recursos, nuestras instituciones y nuestra cultura, y en función de eso dirigirnos en un norte internacional para nosotros llegar a ser reconocidos y tener pues una amplia posibilidad comercial que nos permita no solamente transitar de una forma intercultural, intereducativa, intereconómica, comercial, productiva y todo lo demás. O sea, ese sería el fin, ¿no? Y la administración del gobierno debería darse para que eso se cumpla. Entonces sabemos, bueno, reitero, no se cumple porque estamos en una situación política donde vamos a elecciones porque los que están como representantes del gobierno, esos funcionarios que tienen secuestrado un Estado y una institucionalidad, no la quieren dejar. Y entonces están en una mesa de diálogo en México para que cedan el espacio de ir a elecciones limpias y transparentes para que de esa manera el país vuelva a renacer y a recuperar su autonomía, a recuperar su identidad de ser venezolanos, de ser unas personas que tienen propiedad al voto, de ser una persona que tienen democráticamente la posibilidad de elegir, de decidir cuál es su destino. Y lógicamente que la dictadura, la ausencia y toda esa situación que nosotros estamos viendo en este momento, donde la muerte es la que está representando ese escenario, no es lo que nosotros queremos. Y de eso debemos estar claros.
También está pues la situación de la Corte Penal Internacional, para lo cual felicitamos desde nuestra parte y parte al Pollo Carvajal por estar dándole el suministro de información a la Corte Penal Internacional para que ejerza el trabajo que tiene que ejercer, que es definir que desde el Estado venezolano, que está secuestrado a través de unos dictadores que se han cometido hechos ilícitos, donde ya no existe Estado representativo, democrático, y que este secuestro de toda esta institucionalidad y la amenaza armada contra la misma población impide que nosotros podamos hacer una defensa en iguales condiciones, porque nosotros no tenemos armas, y que entre un hecho de pandemia, dijera, o contrariando a la OEA, no podemos nosotros salir a manifestar, porque durante todos los años que se manifestó fueron muchos los muertos que se dieron por estar contrariando un régimen, y además la pandemia tampoco lo está permitiendo, de manera que hay una organización internacional de respeto de las leyes, de los acuerdos internacionales. Si no hay un orden local, hay un orden internacional, señor de la OEA, Almagro. Y si este orden interno se respeta, democráticamente hay un orden internacional a quien acudir. Que el orden internacional tampoco está funcionando porque se corrompió, definitivamente se corrompió. Entonces, bueno, hay que repensar qué es lo que se va a hacer, pero aquí estamos repensando qué podemos hacer. Hay un grupo de personas que se van a ir a elecciones el 21 a pesar de que las condiciones no están dadas. Vamos a ver qué sucede. Por el otro lado, la Corte Penal Internacional está decidiendo qué va a pasar con estas personas que de una u otra manera han utilizado el Estado para generar un sistema económico de ingresos ilegales, como es la venta de la droga, o sea, dañando y corrompiendo todo un sistema humano. Estos perciben, se enriquecen y se empoderan. Y por el otro lado, pues está el análisis, que también hay deficiencia de retardo procesal, que es la parte de los delitos que se han cometido contra los seres humanos. El sistema judicial, su único fin es proteger el derecho del ser humano. El ser humano, la sociedad y su Estado. Ahí no hay nada que debatir. Si los hechos están presentes y la responsabilidad traspasa o ha traspasado de una manera regional, porque fue regional o es regional la exigencia, internacional, porque la OEA también ha estado exigiendo. El pronunciamiento debería de ser eminente y los riesgos cada vez son mayores. ¿Qué podemos hacer nosotros contra tantas amenazas cuando los territorios se han estado entregando como una forma de autoproteger la dictadura? Cuando se ha reconocido que los militares, su corrupción ha priorizado estar secuestrando el Estado y secuestrando un país, que los mismos que autosecuestraron ahorita están haciendo las denuncias ante el CPI. Entonces, esto en este año debe aclararse. Yo pienso que sí. Y pensamos que soñar en que Venezuela se va a rescatar también es importante. Cualquier cosa que suceda, Dios con nosotros y nosotros con Dios. Somos unas personas trabajadoras, productivas, somos unas personas de corazón, nos gusta ayudar al ser humano. Hay esta mezcla de corruptos, pero bueno, pasarán. La justicia llegará, yo estoy clara con eso. Y bueno, por otro lado, también con el salario tenemos
dos situaciones que también se han pronunciado. Primero, que se ha desaparecido el dinero de muchos jubilados. El Banco de Venezuela reiteró que se está cargando la DACA y que poco a poco se va a ir visualizando todos los créditos de las personas que tenían dinero allí. O sea que su dinero está, solo hay que tener paciencia para que se visualice y ustedes puedan procesar ese dinero, pero hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es que a partir del 1 de octubre hay una reconversión monetaria donde se le va a quitar el 6-0 al dinero. Que si usted tiene, como colocan un ejemplo allí, 10.375.888, le quita esos 6 ceros, entonces le va a quedar a usted en 10.375. Y si ese 375, su último dígito es mayor a 5, entonces le queda igual a 10.38. Y si es menos 5, entonces le queda en 10.37. Ese es el hackeo que hubo en la banca. No engañen a la población, no se les escucha, señores del gobierno. La necesidad de la gente es tener su dinero y con ese dinero sacarlo, comprar, de manera que ellos no les subsidie a ustedes la deuda que tiene con la población. Es decir, cada vez que hacen una reconversión, es estrategia del gobierno para ellos saldar sus gastos irregulares que tienen. Entonces, no inventen tantas cosas. Aquí el chisme no va con nosotros, ¿ok? Científicamente, ustedes están utilizando ante una reconversión un hackeo para que de esta manera quitarle el dinero que está depositado en la banca. Esa es la verdad. Y por el otro lado, nos unimos en oración universal y le damos nuestra gran bendición al señor cardenal Jorge Urosa, quien está delicado de salud. Nuestra Padre, nuestra bendición, se le quiere. Bueno, Dios dirá. Bueno, eso es todo por este momento. Gracias por seguirnos y debemos seguir la lucha. Suscríbanse a mi canal, denle like. Y vamos a seguir transmitiendo en lo posible todas las posibilidades que puedan darse para corregir la situación, la realidad de Venezuela, porque estamos montando no se están montando en una irrealidad. Y no hay internet, no se puede hablar, no se puede divulgar, no se puede analizar, no se puede expresar. Y nosotros, los que estamos afuera, estamos intentando llevar la voz de Venezuela para que las personas que tienen en este momento la decisión, como es pueblo venezolano ante las elecciones, la OEA, quiera o no quiera, su deber es pronunciarse y procesar. Estados Unidos, quiera o no quiera, Biden, usted tiene decisión con los militares. CPI, Corte Penal Internacional, y Bachelet en la parte de la Organización de los Derechos Humanos. Ustedes no se pronuncian. ¿Por qué no se pronuncian? En 20 años, esta situación de alegatoria, demostraciones, donde su irresponsabilidad ha llegado al punto de que esta contaminación haya llegado a sus vidas, a su país, donde ustedes ahora están viendo que les está afectando no solamente la economía, sus finanzas, sus vidas, su cultura. Dios con nosotros y nosotros con Dios. Bendiciones y estamos en la lucha. De verdad, se le quiere mucho y para adelante, para adelante, para adelante.